Hola, soy Mariana y hoy en Pape Escucha México vamos a hablar de algo que casi nadie explica bien, la cultura sorda. No la sordera como condición médica, no las personas que no pueden oír, sino la cultura sorda, con S mayúscula. Una comunidad con su propia lengua, su propia historia, sus propios héroes y una larga lucha por el reconocimiento de su identidad. Y sí, hay una diferencia enorme entre las dos formas de ver esto, y entenderla cambia completamente cómo nos relacionamos con la comunidad sorda. ¿Qué hace que algo sea una cultura? Una lengua propia, historia compartida, arte, valores, sentido de pertenencia, una forma específica de estar en el mundo. La cultura sorda tiene todo eso. Primero, tiene una lengua propia. En México, la lengua de señas mexicana es un idioma completo, con gramática propia diferente al español. No es español con las manos, es otro idioma. La ONU lo reconoce como tal, y en México es la lengua nacional desde el 2003. Segundo, tiene una historia de resistencia brutal, una historia de opresión, de prohibiciones, de lucha y de conquistas. Y esa historia compartida une a la comunidad más que cualquier gen o diagnóstico médico. Y aquí viene algo que me parece fascinante. El 95% de las personas sordas nacen con familias oyentes. Entonces, ¿cómo se transmite la cultura? A través de las escuelas para sordos, de las asociaciones, de los espacios donde las personas sordas se encuentran entre sí. La cultura se hereda por comunidad, no por sangre. Ahora, hay dos formas de ver la sordera, dos lentes completamente distintos. El modelo médico dice, la sordera es una pérdida, hay que corregirla con implante coclear, terapia de habla, rehabilitación. El objetivo es que la persona sorda se parezca lo más posible a una persona oyente. En cambio, el modelo cultural dice, la sordera no es una tragedia, es la puerta de entrada a una comunidad. Una persona sorda no está incompleta, pertenece a una minoría lingüística y cultural con una riqueza enorme. Ninguno de los dos niega que existan personas que elijan el implante coclear o la oralización. Lo importante de esto es que la elección sea respetada y que la cultura sorda no sea vista como un obstáculo a superar, sino como una identidad legítima. Y para entender por qué esto importa tanto, tenemos que hablar de 1880. En el Segundo Congreso Internacional sobre la Educación de los Sordos, un grupo de educadores, en su mayoría oyentes, tomó una decisión que afectaría a generaciones enteras: prohibir la lengua de señas en las escuelas. Dijeron que el método oral era superior, que enseñar a un niño sordo a oralizar era mejor que dejarle usar su lengua natural. Los maestros sordos perdieron sus trabajos. Las escuelas que enseñaban en lengua de señas fueron clausuradas en toda Europa y América Latina. Hay investigadores que llaman a esto un holocausto lingüístico, y no es una exageración. Pero los estudiantes sordos siguieron usando sus señas en secreto, porque era su lengua, y la resistencia duró décadas. Luego, en 1960, un lingüista oyente llamado William Stoke publicó un estudio que cambió todo. Demostró científicamente que la lengua de señas americana era un idioma real, con gramática propia. Sus colegas se rieron de él. La comunidad sorda inicialmente desconfió, pero tenía razón, y con el tiempo el mundo lo reconoció. Y llegamos a 1988, donde en la Universidad de Galway por primera vez se eligió un rector sordo. Quiero presentarles a 3 personas que no puedes no conocer si quieres entender esta cultura. Thomas Hopkins Gallup, educador oyente que en 1817 fundó la primera escuela permanente para sordos en América. Su nombre está en la universidad más importante del mundo sordo. Laurent Clerc, el maestro sordo francés que cruzó el Atlántico para cofundar esa escuela. Fue el primero en demostrar que una persona sorda podía ser un intelectual, un educador, un líder, no un paciente, un maestro. William Stoke, el lingüista que le devolvió a la lengua de señas su dignidad científica, porque cuando la academia dice esto es un idioma, el mundo empieza a escuchar. Y en México, aunque los nombres son menos conocidos internacionalmente, hay una historia propia que vale la pena explorar. Desde la Escuela Nacional de Sordomudos, fundada por decreto de Benito Juárez en 1861, la Asociación Deportiva, Cultural y Recreativa Silent de Jalisco, hasta el reconocimiento legal de la lengua de señas mexicana en 2003. La cultura sorda existe, tiene historia, tiene lengua, tiene personas que la construyeron con resistencia y orgullo. Y entender eso, que no es una discapacidad sino una identidad,
Es el primer paso para relacionarnos con respeto con esta comunidad. Si este video te abrió algo, compártelo. Si quieres saber más o tienes preguntas, también déjanoslas en los comentarios. Soy Mariana, esto es PAP Escucha México, nos vemos en el siguiente. PAP Escucha México, cultura auditiva.